pero creo que eso es importante, ¿no? Claro, porque hay otro aspecto que no se ha tocado aquí, pero que fue muy conflictivo, por lo menos hace algunos años, daba la sensación y hubo un gran enfrentamiento entre el Ministerio y Farmaindustria, en el sentido de que muchas empresas farmacéuticas consideraban que con el porcentaje de las ventas de los medicamentos que hay que aplicarse o que se aplica en mayor o menor medida según la ley del uso racional del medicamento, pues ya con eso contribuían más que suficiente a la investigación y no había que investigar nada. Y ahí hubo un debate o más que un debate, un tira y afloja entre el Ministerio, hablo del año 2004-2005, con Elena Salgado como ministra y Farmaindustria, donde parece que aquello no se ponían de acuerdo. Y no olvidemos que muchos de los dineros de todas estas instituciones de las que hemos hablado antes, Joaquín sabe muy bien, del FIS, del Carlos III, vienen de ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos la paradoja? Son 110 millones de euros del presupuesto de ingresos del Instituto de Salud Carlos III, es la aplicación de la Ley de Uso Racional del Medicamento en su disposición adicional. Es decir, para nosotros es una cantidad importante, diría que clave y crítica a la hora de poder financiar todas esas estructuras que hemos dicho y poder también tener activas otras convocatorias. Podemos hablar después de convocatorias como la convocatoria de proyectos o las convocatorias de recursos humanos, pero la realidad es que es un porcentaje muy importante y una cantidad muy importante la que proviene. Entonces, precisamente de la esta industria aplicación farmacéutica, ¿tú crees que con eso ya cumple? No, en absoluto. Digo que eso es importante para mantenimiento de las estructuras que nosotros tenemos, como bien comentabas, y para mantenimiento de las convocatorias. Pero creo que la industria farmacéutica debe hacer una inversión tanto en investigación básica como en investigación clínica, utilizando al Sistema Nacional de Salud como plataforma que tiene, y con ese Sistema Nacional de Salud que decíamos tan sumamente estructurado, ¿no? Emilio, ¿qué opinas? Bueno, yo, por volver a la historia, el FIS surge de la financiación de la industria, el descuento complementario en la época del... Esta fue la primera iniciativa en la que hubo una acción donde la industria contribuyó y el FIS surge de ahí. Por lo tanto, esa es la historia y por lo tanto ahí hay una trayectoria. Eran las fórmulas de la época, entonces lo que hay que hacer es actualizar las fórmulas a las épocas, pero no hay que hacer que las épocas se cambien las trayectorias o se las carguen. Eso sería un poco mi aproximación. Por lo tanto, creo que es decisivo. Es decir, cuando no hay duda que el sector biomédico tiene una estrechísima conexión con la industria y el sector de la investigación, y que ahí hay que establecer una colaboración. Yo no sé si es suficiente o no, en los últimos tiempos no he analizado, sí seguí, pero esencialmente en los medios el conflicto, no entré en el detalle de lo que había en profundidad en aquel debate, pero sí que creo que hay que articular fórmulas en las que todo el mundo gane y se produzca una colaboración cada vez más directa con objeto de que así se pueda funcionar. Sé, sin embargo, que, por ejemplo, tanto el CNI como el CNIO tuvieron financiación del sector privado bastante fuerte, pero en este caso debió ser una negociación de un carácter más bilateral, ¿no? En el caso del CENIC es la Fundación ProCENIC, específicamente. Entonces, más bilateral, pero... Yo diría, más que bilateral, ahora que ya nos tiene el Carlos III, cuasi personal. Y esto en España, como tú bien sabes, muchas veces funciona muy bien, pero no debería de ser así. Yo es que una de las cosas que me gustaría, y ya voy siendo mayor, a ver si eso se produce alguna vez, que no cuenten tanto las personas que cuenten las instituciones. Yo creo que esta es un poquito la diferencia. Esto sería clave de esto yo creo que es fundamental. Es decir, hay que institucionalizar muchas cosas, e incluso cuando sea por iniciativas personales, que está bien que surjan como un primer punto, un cebo, un elemento que desencadena un proceso, pero que hay que institucionalizar. Yo siempre me da mucha envidia de que sea quien esté al frente de Harvard, pues Harvard es Harvard. y hasta supera el haber tenido al señor que luego ha sido asesor económico de Obama como presidente, que hizo unas declaraciones contra la cuestión de género brutales, pero se lo cargaron al señor Larry Summers. Había sido previamente algo así como ministro de Economía de Clinton. Entonces, bueno, pero Harvard ha subsistido a esto. Evidentemente. Entonces aquí estas cosas no ocurren, porque incluso hasta cuando es una institución
se afronta muy directamente, y perdona que haga una pequeña incursión, al rector, cuando lo importante no es el rector, sino la institución. Efectivamente. Paco. Yo quiero insistir un poquito en lo de los ensayos clínicos. Yo creo que los ensayos clínicos son un bien de un extraordinario valor que se tienen que proteger. Y yo creo que de más del 80% se ha estimado que el incremento de la esperanza de vida de la población occidental se debe a investigaciones que finalmente han derivado en ensayos clínicos, que son lo que constituye la esencia de la medicina científica, de la medicina basada en la evidencia, y que están teniendo un impacto sobre la salud extraordinaria, amén de haber producido unos retornos económicos brutales para aquellos países donde se ha tenido la propiedad de ese tipo de innovaciones y de desarrollos. Yo creo que además se da la circunstancia de que la asistencia mejora de una manera cualitativa brutal cuando las instituciones participan en ensayos clínicos. Es un hecho conocido que porque claro, muchas veces no se dice y la gente no sabe el rigor metodológico tan extraordinario al que está sometido la investigación clínica, que no se da, como no podría ser de otra manera, porque estamos hablando de ensayos con humanos, en cualquier otro sector de la investigación biomédica. Ese rigor tan extraordinario al que están sometidos los pacientes que están incluidos en un ensayo clínico hace que el funcionamiento asistencial mejore radicalmente cuando hay una participación continuada en ensayos clínicos. Yo creo que por su impacto sobre la salud, por su impacto sobre la calidad asistencial y porque efectivamente derivan en retornos económicos importantes, los ensayos clínicos se deben proteger y facilitar. Y yo creo que en este sentido hay mucho por hacer. Es decir, yo creo que en este momento es una pesadilla enfrentarse a la burocracia que representa un ensayo clínico en nuestro país. Pero esa pesadilla se multiplica por 10 o por 20 o por 30 cuando quien tiene que afrontarla no es una compañía farmacéutica multinacional, sino un investigador independiente, académico, que además se enfrenta a una pregunta que jamás va a responder la industria, porque no compete a la industria responderla, y que lo está haciendo con unas dificultades económicas grandes, lo que deriva de una financiación pública, que es con lo único que lo puede hacer, y sin el aparato, digamos, logístico del que dispone una multinacional. Yo creo que todo esto es una reflexión muy seria que se debe hacer. La Unión Europea, a través de su fundación, ha explicitado repetidas veces que se debe facilitar los ensayos clínicos de corte académico, y sin embargo en el día a día a lo que nos enfrentamos es a una complejidad y una dificultad cada vez mayor por una redundancia, en mi opinión, probablemente exagerada de evaluaciones, en la cual, pues, independientemente de que tengas un dictamen, no, me refiero a lo que él ha dicho antes del dictamen único y luego los 200 y pico días. Esto es una cosa que totalmente de acuerdo, que debería cambiar, porque es muy importante, es un bien enormemente importante los ensayos clínicos, en mi opinión. La verdad es que España es potente en investigación clínica independiente, precisamente porque tiene un sistema nacional de salud potente, y la capacidad potencial que tiene es aún mayor. Y de hecho es potente. Hay áreas, Agustín, áreas en las que en los últimos 2-3 años, el área de oncología, permanentemente publicaciones, ensayos clínicos hechos directamente desde España se están sacando en New England, pues del orden de 4 o 5 New England en los 2 últimos años. Sí, de investigación independiente, es que no es ninguna broma, Cuando uno no sabe si por suerte o por desgracia el Fondo de Investigaciones Sanitarias te manda proyectos para evaluar, te das cuenta de que hay unos equipos clínicos excelentes en este país y con unos resultados, unas publicaciones verdaderamente importantes. Bueno, vamos a ir casi ya hacia el final. Pero hay una cosa que especialmente tú, Paco, has repetido muchas veces y que yo creo que es clave, y me gustaría casi no terminar con esto porque quiero que hagáis una reflexión final, y especialmente tú, Joaquín, que nos digas cuál es el futuro. No que nos digas si nos vas a dar algún proyecto o no, pero cuál es el futuro. Pero hay una cosa que es enormemente importante, que es
por un lado está la investigación, entonces hablamos de investigación biomédica, y por otro lado hablamos del sistema de salud, del gasto sanitario, etcétera. Y todos estamos desgraciadamente de acuerdo en que el déficit que plantea el gasto sanitario en España, y antes lo comentábamos, pues parece irreversible, va a explotar. Esto no hay solución, aparentemente. Y la cantidad de nuevos retos que tiene la medicina lo acabamos de ver con todos estos problemas con Escherichia coli en Alemania, no en España. El envejecimiento, los síndromes metabólicos, son de un gasto descomunal para que el sistema explote por completo. Y mi opinión es que la mejor salida a eso es invertir en investigación, en buscar nuevas tecnologías que hagan más barato, por decirlo de alguna manera, el gasto sanitario. Y yo creo que si fuéramos capaces de transmitir, supongo que a los políticos, que son los que al final deciden, este tipo de cosas, habría más inversión, porque la gente admitiría que el rendimiento económico, que tú, Paco, has mencionado muchas veces a lo largo de esta charla, mejoraría sustantivamente. ¿Qué opinas? Bueno, yo lo que creo es que un déficit que tenemos, o al menos el que yo he detectado a lo largo de mis 30 y tantos años metido en la política científica en España, es que en España cuesta que los poderes económicos, sean públicos o privados, no estoy hablando ya de la industria farmacéutica, sino en general, son muy renuentes a considerar que la ciencia y la tecnología son un factor decisivo. Esto yo creo que nos diferencia, por ejemplo, pues de Alemania o de un país nórdico, y este es un problema. Entonces siempre van con la visión de reducir, porque creen que es un gasto. De hecho, hay una inadecuada referencia a gasto, yo me gustaría que se llamara inversión. Es decir, que no se está gastando, sino que está esperando que haya cosas positivas. Yo creo que es así, y luego el problema que hay, creo que ya es una patología. Alguien dice que es que está pervertido el lenguaje político. Yo creo que es al revés, que lo que se pervierte es el lenguaje por cualquier actor político, que es lo contrario. Es decir, que decimos unas cosas, se dicen unas cosas y se hacen las contrarias. Es decir, se dice que tenemos que cambiar el modelo productivo, pero bueno, pues esto, claro, como cambias el modelo productivo si no vas por la I+D? Entonces, efectivamente hace falta inversión en esto, pero haría falta una inversión reconocida. Yo he dicho que hace falta casi un pacto social en el que se reconozca la importancia de la investigación y el desarrollo. Y que creo que en el sector salud, insisto, y ya lo he dicho antes, que es el bien que las sociedades que tienen un cierto nivel de desarrollo consideran que es el bien más apetecible. Me imagino que si hiciéramos encuestas en sociedades que no tienen ningún nivel, todavía sería una prioridad mayor. Lo que pasa es que ni siquiera podemos hacer encuestas allí, ¿no? Tanto esto es una apuesta, pero para esa apuesta hace falta que tengamos el liderazgo suficiente para que se estime que hay que ir por esa línea. Efectivamente, yo creo que es así. Siempre nos ha costado, porque tampoco hemos tenido mucha industria española que, por ejemplo, haya suministrado equipos en investigación biomédica. Hicimos una intentona en los años 80 y fracasó. Se habló incluso, hubo un equipo conjunto de gente que trabajaba en investigación en hospitales. Ya, yo lo recuerdo cuando yo tenía responsabilidades, se hizo un estudio. Podemos plantear la posibilidad, en aquellos momentos se hablaba de una empresa nacional que acometa la fabricación de material. Bueno, pues todo eso se viene abajo. Nos costó siempre el tema del equipamiento, que los nórdicos destacan con excelencia clara. Todas las tecnologías que se han desarrollado en la primera bioquímica, todas vienen de allí. Bueno, ahora ya hay 2 o 3 universidades que han implantado estudios para estas tecnologías médicas, cosa que me parece muy importante. Es que yo creo que eso es muy importante, porque eso generaría un elemento adicional para generar, aparte de apoyo, riqueza potencial, y que un poco por eso iría una línea en la que yo señalaría como una prioridad clara a definir, aparte de la educación o el convencimiento de que los poderes económicos empiecen a creer que la investigación y el desarrollo es importante. Justamente una de las 22 redes que tenemos ahora operativas es una red de innovación en tecnologías médicas y sanitarias, precisamente por ese motivo. Lo que tratamos es de intentar primero aflorar cuáles son las iniciativas precisamente en esa línea dentro del Sistema Nacional de Salud, valorizarlas e intentar a la hora de valorizarlas, ponerlas también en consonancia con las iniciativas industriales, ¿no?, que pueda haber, ¿no?
Paco, tú que has hecho mucho hincapié en esto del rendimiento económico. Yo lo que creo que esto pasa por un proceso que, en mi opinión, tiene una primera fase que es conceptual. Es decir, yo creo que aquí hay unos conceptos que hay que abandonar y otros que hay que incorporar. Y eso además afecta a los dos grandes bloques de agentes, a los investigadores y a las instituciones y sus dirigentes, ¿no? Los investigadores tienen que elegir entre la investigación biomédica, la investigación aplicada, la investigación translacional y otro tipo de investigación. Y cuando están en la investigación translacional, cuando piden para para hacer investigación de este tipo, máxime cuando están incluidos o adscritos a instituciones asistenciales, tienen que saber que el objetivo de su investigación no es la curiosidad, sino el proceso, la enfermedad, la búsqueda de soluciones para problemas de salud que derivan de lo que pasa en el día a día en los hospitales, en las consultas, etc. Yo creo que ese es el cambio conceptual que se requiere desde el punto de vista de los investigadores. Pero es que en las instituciones también hay un cambio conceptual que es obligatorio, es decir, el dirigente institucional se tiene que dar cuenta que en este momento, tal y como están las cosas, para competir, incluso para sobrevivir, tiene que incorporar elementos de independencia y de competencia, valga la redundancia, y está claro que lo mismo que en este momento ha ocurrido en Madrid y está funcionando, que hay una libre elección de especialistas y que la gente está haciendo todo lo posible porque su hospital sea el elegido, y esto nos está llevando a una situación, pues en mi opinión, muy diferente a la previa y para mí positiva, pues también incorporar como elemento diferenciador de competitividad y de supervivencia la investigación biomédica, lo cual pues tiene que llevar a dos cosas, en mi opinión, fundamentales. Una, la incorporación con absoluta transparencia, pero sin ningún pudor, del sector productivo. El sector productivo se tiene que incorporar a la marcha de la investigación biomédica de las instituciones sanitarias, en mi opinión, con total transparencia, pero sin ningún pudor. Y luego, pues hombre, cuidar a la gallina de los huevos de oro, que son los profesionales que en este momento cada vez tienen menos atractivo para dedicarse a la investigación biomédica, y hay que conseguir que con diferentes acciones pues tengan la sensación de que eso es una cosa positiva y se dediquen a ella, porque sobre todo en los hospitales hay muy poca gente que quiera dedicar su vida a la investigación biomédica, teniendo como tienen otras alternativas más cómodas, más seguras e incluso mucho mejor retribuidas, ¿no? Sin duda. Bueno, ya os voy a pedir casi el resumen o cómo veis el final. Podría comentar una cosa acerca de los retornos, es solamente un minuto. Quería pues matizar lo que se estableció en un artículo muy interesante. Más que un artículo, es un libro blanco editado por la Wellcome Trust en el año 2008, en el cual se hablaba de cuáles eran los retornos de la investigación biomédica en relación con la pregunta que hacías en relación con el sistema de salud, ¿no? La investigación biomédica es esencial para que el sistema de salud prospere, pero es que se puede medir en términos económicos que la inversión en investigación biomédica produce retornos verdaderos a nivel económico. Por cada libra de inversión en enfermedades cardiovasculares o en enfermedades mentales, se retornan 0,39 céntimos de libra, es decir, por cada 100 libras o por cada 100 euros se retornarían 39 euros, cosa que es muy importante, y eso es tanto en ganancias directas de Producto Interior Bruto como en ganancias directas en tratamientos o acciones preventivas para la salud. Sí, habíamos leído el mismo informe. Bueno, no, lo que quería era, para terminar un poco, que hicierais más que un resumen. Yo iba apuntando aquí como las cosas que me parecían a mí como más relevantes de todo lo que habéis dicho. Evidentemente la financiación, la incorporación del sector productivo que acaba de decir Paco, la priorización, la existencia de programas de investigación continuados, el capital humano que mencionaba Emilio, los institutos inscritos a los hospitales y el FIS, esté donde esté, pero que esté. Esa es la conclusión fundamental que yo creo que hemos sacado. Pero me gustaría, bueno, conociendo el problema como lo conocéis, hemos
da una vuelta a las instituciones, a los mecanismos que tenemos de financiación, la cooperación, no cooperación, los problemas. ¿Cómo veis el futuro y cómo veis cómo solucionar y cómo ayudar desde nuestro ámbito biomédico a esta crisis tremenda? Emilio. Bueno, no sé. Dejemos a Joaquín para el final y que... Bueno, yo creo, ya se ha dicho y me gustaría repetirlo, creo que esto es un ámbito, un sector, llamémosle como queramos llamarlo, de absoluta necesidad. Por lo tanto, veo que cualquier acción constrictiva sobre él va a ser negativa, porque si sobre todo ámbito de investigación, la constricción, la restricción, la burocracia, que se ha mencionado mucho y que yo no he querido entrar, pero creo que es uno de los males, no solo en lo clínico, sino en general en cómo se gestiona la investigación en España, es excesivamente burocrático, la forma, una gestión muy burocrática, pues todo lo que sea constreñir yo creo que es malo. Eso no quiere decir que no haya que controlar, que no haya que reflexionar, que no haya que valorar, que no haya que evaluar. Ahora en España, sorprendentemente, somos el país que más evalúa. Hace 30 años tampoco había la cultura, ya todos son comisiones evaluadoras. Hay gente que probablemente pasa por 6 comisiones. Entonces, bueno, pues todo eso vale, pero evidentemente quizá pensando en que hay que combinar flexibilidad con estrategia, serían los 2 elementos que creo que son absolutamente decisivos para este sector. Bueno, yo creo que si las crisis son oportunidades de cambio, yo creo que lo son. Aquí está la oportunidad nuestra. La oportunidad es cambiar el concepto tanto a nivel de los investigadores como de las instituciones. Es decir, la investigación biomédica es para la salud y no es una amenaza, es una oportunidad. Probablemente una oportunidad más de supervivencia de las instituciones, y eso obliga pues a facilitar la investigación, promoviendo a las personas y reduciendo las trabas burocráticas, amén de financiar más si se puede. Joaquín. Bueno, pues tenemos una situación de crisis económica, pero en el concepto de una revolución del campo de la medicina. La medicina está incorporando ahora todas las tecnologías moleculares y celulares al conocimiento y a la práctica clínica, y eso es realmente muy importante y relevante, y la imagen médica está sufriendo también una revolución, y es un cambio importantísimo, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué es lo que podemos hacer en el futuro? Pues desde luego mantener e intentar mantener todos los instrumentos y sostener todos los instrumentos de investigación biomédica que actualmente tenemos ahí, y tenemos que tener paciencia. A veces esos instrumentos no los podemos, tomando las palabras de Emilio de evaluación, no los podemos evaluar al segundo año, ni al primer año. O sea, tenemos que tener un poquito de paciencia, esperar a que esos instrumentos den su fruto adecuado, que a veces es a los 4, a los 5, a los 6, a los 8, a los 9 años. Entonces, dentro de esa perspectiva, recursos humanos, es necesario potenciar la carrera de investigador en el Sistema Nacional de Salud, tanto investigadores básicos como la formación de investigadores clínicos, que requieren ahora un perfil, una dimensión completamente diferente, precisamente por esos cambios que se están produciendo. En las estructuras de investigación cooperativa, tratar de mejorarlas, tratar de focalizarlas sobre programas de investigación, tanto los CIBER como las RETIS, pero seguirlas manteniendo. El CAIBER es una plataforma importante que puede contribuir también a que los ensayos clínicos se racionalicen aún más, y a contribuir a ser una estructura, una plataforma que ayude a la realización de todos esos ensayos que hemos dicho anteriormente. Es decir, que todos los instrumentos sería necesario mantenerlos y evaluarlos, pero con una cierta perspectiva. Muy bien, no sé si tenéis algo más que comentar. Por mi parte, pues muchísimas gracias, muy agradecido por haber venido, Francisco Fernández Avilés, Emilio Muñoz, Joaquín Arenas, amigos los tres, vamos a seguirlo siendo, y muchísimas gracias al Instituto Roche, que nos deja debatir en red, que nos insta a que lo hagamos. He intentado que os metierais con alguien, pero habéis sido muy blandos. Vamos a ver si todavía nos invitan otra vez y podemos seguir machacando con esto, que es realmente lo que nos fascina, lo que nos importa, que es la investigación biomédica en nuestro país. Gracias. Muchas gracias.